Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Claro, ¿por qué no podríamos serlo? Si seamos amigas así, creo que todavía puedo tenerte en mi vida, dijo Bambi con un tono distinto, cargado de tensión. Prince suspiró y asintió. Si seremos amigas, todavía podemos estar la una para la otra. De otro modo, probablemente solo seguiríamos lastimándonos sin parar. Bambi murmuró, de acuerdo. ¿Y qué tal si somos amigas que todavía duermen juntas? La pregunta hizo que Pring arqueara las cejas. Bambi sostuvo su mirada seria, sin titubear. Podemos quitarle el amor romántico y dejar solo el cariño entre amigas. Y aún así, ¿podemos dormir juntas? Si te refieres a que no seríamos parejas, sino amigas con derechos, aclaró Pring. Podrías decirlo así, respondió Bambi con una suave sonrisa, sin compromisos, sin malentendidos. Si algún día vuelvo a desaparecer, no tendrías que salir lastimada como antes. Prin guardó silencio. Le había prometido a Min que no volvería a caer en este ciclo vicioso de una relación tóxica. Pero esto no era una relación de pareja, ni siquiera era algo romántico. Era una amistad que solamente a veces estarían juntas. Si no habían sentimientos involucrados, no habría expectativas. Y sin expectativas no habría dolor repetido. Si es solo eso, entonces está bien. No sabía si era la decisión correcta. En cuanto Prim terminó de hablar, Bambi se acercó, rodeó su cuello y le dio un beso. Eso bastó para que piense en todos sus recuerdos entre ellas. Durante el tiempo que estuvieron separadas, Prim se había preguntado si Bambi había estado con alguien más. En cuanto a ella misma, tal vez necesitaría más de dos manos para contarlas, pero ni una sola se comparaba con ella. Un beso que Prim no había sabido cuánto había extrañado. Había pasado tanto tiempo, el tiempo que pasó fue el mismo que el que yo sentí que pasó. Ella sentía lo mismo, o fui solo yo la que estuvo esperando este contacto todos estos años. Bambi fue la primera en separarse. Prim, atrapada en el torbellino de sus pensamientos, la miró con expresión ligeramente perdida. Bambi sonrió, tomó la mano de Prim y sin decir una sola palabra la condujo hasta la habitación. Sí, ese lugar también había sido de Bambi alguna vez. ¿Lo vas a hacer sí o no?, preguntó Bambi, levantando la cabeza viendo a la otra persona. ¿Tienes prisa? Sí, tengo prisa. Si no te apuras, me voy a ir a mi casa. Prim soltó una carcajada. Si quieres algo, deberías pedirlo bonito. ¿Entonces lo vas a hacer? Si lo pides, sí. Bambi puso los ojos en blanco. Prim lo supo sin siquiera mirarla. Bambi y Prim se fueron a ver mariposas. El muro de rechazo se había derrumbado. Prim lo entendía perfectamente. Hoy Bambi debía de estar completamente agotada. Lo comprendía, pero no sabía si habría más días como este en el futuro. La luz del sol matutino se filtraba a través de las cortinas color rojo borgoña que habían quedado entreabiertas. El resplandor dorado y tibio caía sobre las paredes y el piso de madera barnizada, haciendo que toda la habitación se sintiera mucho más viva y vibrante que la noche anterior. Afuera, la ciudad despertaba poco a poco con el sonido del tráfico, reemplazando el silencio profundo que había reinado horas antes. La noche pasada había sido testigo de una pasión intensa. En la mesa de noche, donde antes brillaba velas aromáticas, solo quedaba un vaso de agua medio de llenar y un florero con lirios blancos que bajo la luz de la mañana se veían aún más frescos. La ropa que habían usado la noche anterior seguía colgado sobre el sillón de la esquina de la habitación. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.